cuando se reduce la jornada laboral, generalmente lo que hace es aumentar la productividad y aumentar también el consumo, que es una cosa que redunda en beneficios empresariales para las empresas grandes, para las pequeñas, para las medianas y para los autónomos. Esto no es una opinión, esto es una cosa que ha pasado en los países de nuestro entorno, que menos horas trabajan, que son países más productivos y con niveles de consumo más alto. Esto, yo en el último sitio que lo he leído es un informe de el BBVA en el que se ve claramente cómo los países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, que tienen jornadas bastante más cortas que las españolas, bien por legislación, bien por convenio colectivo, tienen también productividades mucho más altas y niveles de consumo mucho más altos. Quiere decir que eso redunda en beneficio de los empresarios y que, por tanto, también aminora los costes empresariales que pueda llevar aparejado una reducción de la jornada laboral, que además en el caso de que se está tratando en España es bastante pequeña esa reducción, o sea que van a ser costes no muy altos. Iba a añadir justo eso, que es cierto, o sea que yo he dicho que es verdad que creo que son costes asumibles, por resumir un poco lo que había dicho antes en términos generales, pero que es verdad también que pueden ser costes no asumibles para sobre todo alguna pequeña y mediana empresa. Lo que ya decía, lo que hemos dicho siempre desde Tata y repetimos es que, bueno, para eso se tendrán que poner las medidas adecuadas para que la reducción de la jornada no suponga un perjuicio para algunas empresas. Yo creo que aquí, en realidad, no sé si la gran patronal no estaba de acuerdo con la reducción. Yo creo que muchas veces se debatía más bien el ritmo en el que se producía esa reducción, ¿no? Es decir, había algunos que lo querían para allá y otros que querían hacerlo gradualmente. Y otra cuestión es el tema de las ayudas, que de repente la ministra, como no contó con la COE en la negociación y en el acuerdo final, pues se enfadó y no respiró y dijo, pues adiós a las ayudas, que tampoco parece... Eso dijo, y es verdad que no parece que sea lo más adecuado. De todas maneras, eso no va, vamos, no lo sé, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que eso no va a pasar, porque además, si lo quieren aprobar, tiene que, como antes también decía Miguel, Sí. tiene que también pasar por el Congreso, lo que Claro, no va a ser claro. un trámite sencillo. Y seguramente, o sea, evidentemente, las medidas de apoyo a las empresas para que esto no sea una medida perjudicial, yo creo que, estoy prácticamente convencido al 90%, 95% de que se van a implementar, porque no tendría mucho sentido no hacerlo, en tanto que tú lo que buscas es mejorar Claro. en términos generales y que tampoco tiene la culpa las pequeñas y las medianas empresas, las empresas en general, ¿no? Y los trabajadores en general, de que la patronal, la COE, se haya salido de la negociación, Claro, que yo claro, creo eso que lo es... hace por una cuestión más política que otra cosa. Ya. Pero bueno, esa es mi opinión personal. En cualquier caso, no tienes que hacer pagar los platos rotos a quienes no tienen la culpa. Yo en eso estoy de acuerdo. Y además, y creo que las medidas se van a implementar seguro, ¿no? Bonificaciones fiscales o ayudas a la contratación, ya se verá cómo se hace, pero seguro que se implementan. Y yo quería introducir una perspectiva que pocas veces se tiene en cuenta desde los autónomos, pero que para nosotros es importante, porque el 70% de los autónomos en España no tienen trabajadores a su cargo. Y esta perspectiva que voy a introducir no suele introducirse y creo que es importante, aunque es compleja también, ¿no? Pero yo digo, ese 70% de trabajadores autónomos que no tienen trabajadores a cargo, generalmente están haciendo jornadas muy por encima Claro, de las 40 horas semanales. Por totalmente. tanto, y van a seguir haciendo jornadas muy por encima de las 40 horas semanales. Esto quiere decir que hacen jornadas por encima de lo que está legalmente permitido. Y el gobierno, ni este ni ningún otro anterior, se ha preocupado mucho porque por ponerle un remedio o por mejorar esta situación. Y yo creo que esto es importante. Cuando se está hablando de reducir la jornada laboral, se está hablando de una medida que digamos, redunda en un beneficio y en un bienestar para el conjunto de la clase trabajadora y, desde mi punto de vista, para el conjunto de la economía del país. Y, sin embargo, se está dejando al margen a casi 3 millones, 3 millones, vamos a decir, 2.800.000 o 700.000 trabajadores y trabajadoras autónomas que no tienen trabajadores a cargo y que, sin embargo, no van a poder tener una jornada razonable, o lo que la legislación entiende como una jornada razonable, Bueno, porque están sometidos a un montón de presiones y no pueden
a las 37 horas y media dejar de trabajar, porque además nadie les protege, que eso es lo que es el problema fundamental. Así que quiero llamar la atención sobre esto, porque generalmente es un colectivo que se olvida y también tiene derecho a tener Sí. jornadas razonables.